Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos José Phillips, director de la oficina de Monterrey de Columbus. Le damos la bienvenida a Alex, que ya está con nosotros, jefe del grupo de economistas de Ambank. La idea de la plática de hoy es hablar un poco de lo que estamos viendo en los mercados y si realmente esto va a seguir. Alex, te cedo la palabra. Muy brevemente, hoy me gustaría hablar de dos temas, ¿no? Uno, el que hace referencia al título de la plática de hoy, ¿no? Irracionalidad del mercado. Yo no hablaría de irracionalidad del mercado, sino de exuberancia del mercado. Es muy diferente concluir que el mercado es irracional a que el mercado está exuberante. Si el mercado estuviera irracional, habría que venderlo todo, porque la irracionalidad no se entiende. Si el mercado es exuberante, entonces no hace falta entrar en pánico, porque el mercado puede mantenerse exuberante mucho tiempo y suele mantenerse exuberante hasta alcanzar el estatus de irracional. Y como yo creo que estamos lejos de ese punto, pues tengo una cierta sensación de tranquilidad en relación al mercado, ¿no? ¿Por qué el mercado no está irracional? Los mercados de equity, por ejemplo, en general, ¿no? Porque el valor relativo de los activos de riesgo, de las acciones, en este caso, tiene mucho que ver con las tasas y con la rentabilidad que ofrecen los activos alternativos, la deuda. Lo he dicho muchas veces, hay que comparar los activos entre sí para saber si uno está caro en términos de otro, sencillamente. Y yo tengo que comparar el equity, el Standard & Poor's, por ejemplo, con la tasa 10 años del bono norteamericano. Lo he dicho muchas veces. Hoy la tasa del bono norteamericano me ofrece 0,60 de tasa. ¿Vale? Este es el bono benchmark del Tesoro norteamericano a 10 años. El Standard & Poor's está en un múltiplo price to earning de 19. La tasa es la inversa del múltiplo PER. La tasa del Standard & Poor's es de 5,3%. Son casi 400 puntos básicos de diferencial de tasa que hacen que la bolsa sea automáticamente atractiva. El equity es automáticamente atractivo. ¿Qué es lo que hace el equity atractivo? ¿El múltiplo razonable? No. Es el bono o el activo de referencia, que no es nada atractivo. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, el múltiplo PER, pues, no está mal. Uno puede decir, oye, en 20 el múltiplo PER del Standard & Poor's, pues, es una locura. No, ¿por qué es una locura? El múltiplo PER viene fijado, el múltiplo PER viene fijado por la propia composición del índice. Es que el índice del Standard & Poor's histórico tiene un PER de 15. Bueno, ¿y qué? ¿Es que tiene la misma composición, acaso? Son bichos diferentes, son animales diferentes. No podemos comparar el PER de hoy con el PER pasado, en el caso del Standard & Poor's. Y en el resto de mercados, pues depende. Si son animales diferentes, pues no se puede comparar. Por ejemplo, en Europa, ese animal que se llama mercado de equity es bastante similar al que había hace 10 años. La tecnología no representa un peso mucho mayor, porque no hay una gran inversión en tecnología en Europa. Europa sigue siendo un mercado, un índice cíclico, en esencia, igual que hace 10 años. Entonces ahí sí que podemos comparar. La situación de múltiplo PER en Europa, pues actualmente es de un poco más bajo, ¿no? que el Standard & Poor's, ¿no? 18, en el Standard & Poor's estamos por encima de 20. Entonces, fíjense cómo en Europa sí que puedo comparar con el pasado y en Estados Unidos no debo comparar con el pasado. Sea como fuere,
yo diría, mercado exuberante sí, irracional no. ¿Vale? Punto número 1. Punto número 2. ¿Habrán factores que apoyarán al mercado? Por supuesto. La recompra de acciones, por ejemplo, que ahora está tan mal vista porque, claro, ¿cómo es posible que teniendo unos gobiernos que rescatan a los sectores, pues estos sectores utilicen el dinero para recomprar acciones? Y la recompra de acciones es algo que continuará. Estoy convencido. Y dará soporte y apoyo al mercado. ¿Por qué estoy convencido? Porque recomprar acciones es una acción coherente y lógica cuando supone o mediante la recompra de acciones sustituyes un pasivo caro por un pasivo barato. Saben ustedes que las empresas se financian de dos maneras, mediante la emisión de deuda o mediante la emisión de acciones, con equity, ¿de acuerdo? Con capitales propios. ¿Qué es más caro hoy? ¿Financiarse con deuda o financiarse con equity? Es más caro financiarse con equity. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al equity le tienes que repartir tus dividendos o tus beneficios en forma de dividendos. En cambio, a la deuda, cuando el bono que emites tiene una tasa implícita del 0%, pues no tienes que repartir nada. Y esto es así, por el activismo monetario. Entonces seguirán habiendo recompra de acciones y eso dará un apoyo al mercado, ¿de acuerdo? Y después habrá inflación de activos, porque el dinero, el cash que uno tiene en cuenta, sabe, es consciente, el inversor informado es consciente de que ese cash pronto no valdrá nada. Porque el activismo monetario, que consiste en imprimir moneda sin respaldo, provoca eso. Provoca que en términos de bienes, sobre todo de bienes financieros, tu dinero cada vez valdrá menos. Entonces mucha gente, sabiendo esto, dirá, me voy al activo financiero que al menos me va a servir como un escudo, ¿no?, ante la pérdida de un poder de compra del fiat money, ¿no? Fíjense en el caso de Argentina, es el ejemplo más claro. El gobierno es un gobierno nefasto, en tanto en cuanto no ha entendido todavía que la planificación y el Estado como erigido como garante de la actividad y como impulsor de la actividad, en el papel del Estado predominante, pues no funciona. No lo han entendido y siguen ahí, ¿no? Entonces, claro, eso significa un gasto corriente muy elevado y tienen que financiarlo. No pueden financiarlo, nadie les compra un bono en el mercado y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Pedirle al Banco Central que imprima billetes sin respaldo. Un poco lo que hace Europa, ahora lo que hace Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué hacen los argentinos ante esa monetización y esa pérdida intrínseca del poder de la moneda? Porque se emite sin respaldo. ¿Qué hacen? Compran activos y compran equity. Por eso el equity sube y se mantiene mucho mejor que la deuda. Pues eso va a pasar en Occidente también. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, por ese activismo monetario que parece que no va a acabar, porque este es un callejón en el que cuando los bancos centrales entran es muy difícil salir. Ese activismo monetario es el que va a provocar a mantener muy deprimidas las tasas de todos los bonos y va a hacer que las tasas, la tasa TIR del equity también caiga. Y la única manera para que esto ocurra es que los múltiplos PER crezcan e impulsen al alza el precio de las acciones, ¿no? Esto no va a acabar pronto. Y lo digo porque hay un concepto en el mercado financiero que a mí me gusta especialmente, que es el concepto de las viudas negras. Las viudas negras son activos como, por ejemplo, el bono japonés o ahora el Bund alemán. O incluso el Treasury norteamericano ha hecho de viuda negra. ¿Qué es una viuda negra? O un fabricante de viudas, mejor dicho, ¿vale? Estos activos son fabricantes de viudas. ¿Por qué? Porque los inversores inteligentes
expertos y con experiencia, gente de una cierta edad ya, entienden, lógicamente, que no es normal que un bono de gobierno pague cero o negativo. Y lo que hacen es lo que cualquier persona inteligente haría: atacar y ponerse corto de ese activo que paga negativo. Cero o negativo. Un bono a 10 años que paga cero o negativo es una inconsistencia en sí misma. Eso sí que es una irracionalidad. ¿Por qué? Porque un bono a 10 años al 0% significa, o te está diciendo, que el futuro es más cierto que el presente. ¿Por qué? Porque el valor temporal del dinero ha desaparecido. Lo normal es que el dinero tenga un valor temporal positivo, y por eso las pendientes de la curva de tipos de interés son positivas. Es decir, el bono a 10 años paga más que el bono a 2 años. ¿Por qué? Porque el futuro es más incierto y por eso te tiene que pagar más. Cuando se aplana la curva y el bono a 10 años te paga cero, o se invierte y te paga negativo, te está diciendo que el futuro es más cierto. Es una inconsistencia. Y estos inversores inteligentes, experimentados, se ponen cortos porque dicen: esto es una inconsistencia y no se puede mantener así. Bien, pues estos señores fallaron estrepitosamente. Se tiraron por la ventana y eso dio lugar al aumento de viudas. Pero claro, se mueren cuando se tiran por la ventana, ¿no? Y son viudas cuyos maridos eran inteligentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto se va a mantener por mucho tiempo. Si incluso los mayores expertos del mercado se acuerdan de Bill Gross, el todopoderoso gestor de renta fija en Estados Unidos de PIMCO, el que más sabía en el mundo de PIMCO, dijo: esta inconsistencia no se va a aguantar, y atacó al Treasury norteamericano porque decía que la tasa TIR era demasiado baja. Murió. El señor Bill Gross murió. Y, bueno, literalmente no murió, pero financieramente sí murió. Se tiró por una ventana, murió financieramente y dejó detrás de sí una viuda, que era su mujer, ¿vale? Entonces, si estos expertos no han logrado girar esta tendencia, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Esto me trae a la cabeza ese aforismo, nunca luches contra un banco central, sobre todo si es la Reserva Federal. Entonces esto se va a mantener y por eso creo que nos dirigimos a la configuración de una burbuja de activos financieros, equity básicamente, muy grande, y estamos lejos del clímax. Por lo tanto, tranquilos desde este punto de vista. Después acabaría hablando, voy a gastar unos 20 minutos hablando de una situación geopolítica a nivel mundial, porque se está configurando el nuevo panorama de bloques y esto va a tener consecuencias y connotaciones. Hablaba con mi compañero Pablo Padilla hace poco y hablábamos de esta cuestión, ¿no? China, Estados Unidos, implicaciones de este nuevo mundo de dos bloques, ¿no? Déjenme que les introduzca primero con un incidente que hubo entre China e India hace 15 días en la frontera de 3.500 kilómetros que mantienen ambos países, en la zona del valle de Ladakh, y un incidente militar en el que hubieron muertos. Sabemos que hubieron 20 militares muertos indios. Chinos no lo sabemos porque China no ha reportado nada sobre el incidente. Lo que sí sabemos es que este choque está a punto de provocar un cambio geopolítico muy importante que va a tener implicaciones serias en los mercados financieros. Ya les diré cuáles. Lo que está a punto de provocar este choque es una reorientación de India
de Nueva Delhi en su política de alianzas. Una reorientación hacia los Estados Unidos, y eso dará lugar a una reforma una reconfiguración del mapa de seguridad en Asia. Y alguien se va a enfadar mucho ahí, probablemente la China. No cabe decir que una alianza total entre India y Estados Unidos va a interpretarse desde Pekín como una señal grave de alarma, lo que en sí mismo hace que sea poco probable una alianza militar directa, pero sí algún tipo de alianza, ¿no? o de acuerdo estratégico, ¿vale? Entonces es probable que India profundice su asociación estratégica, no solo con Estados Unidos, sino que lo disfrace en una asociación multilateral con otros países. Y estos países tienen nombre y apellidos. Van a ser Japón, Australia y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque esto ya existe en realidad, ¿vale? Entonces aquí va a haber un efecto de corto plazo, y es que India va a debilitar sus vínculos comerciales con China, un proceso que ya ha empezado a raíz de este conflicto hace 3 semanas. Pues India anunció la suspensión de algunas importaciones chinas y la prohibición de algunas aplicaciones tecnológicas chinas como el famoso TikTok. Bien, esto fue un gesto ya, un inicio de la ruptura entre India y China, y el inicio de algo más, ¿no? Una alianza estratégica militar entre países de la región junto con Estados Unidos que persiguen aislar a China. La idea es que India debe unirse a otras democracias y bueno, esto, si bien puede ser un problema a corto plazo para la India, no es un problema a largo plazo para la India. Yo creo que puede ser positivo que finalmente India abandone su era de autonomía estratégica y se vincule más con estas democracias, ¿de acuerdo? ¿Hay marcha atrás a esto? Miren, yo creo que no. ¿Por qué? Voy a acabar con esto. Han habido conflictos militares y choques militares entre China e India en el pasado. En 1976 hubo un choque con muertes y en 2017 creo que hubo otro. Pero siempre, después de esos choques, hubo un acercamiento de los dos líderes del momento, tanto de la India como de China. ¿De acuerdo? En esta ocasión no ha habido un acercamiento, ¿vale? Ha sido suficientemente grave como para no haber ese acercamiento, y por tanto estamos lejos de rebajar la tensión, ¿vale? La tensión está alta, y mientras la tensión está alta, la única vía que garantice a la India una seguridad nacional es con un estrechamiento y una alianza con otros países, una alianza militar. Es la única manera, porque recuerden que el presupuesto en militar de China es 3 veces el de la India, ¿de acuerdo? Eso que India es el 3er país del mundo que más gasta en defensa, ¿eh? Pero aún así, China gasta unos 250 billones de dólares en defensa. India solo gasta 70 billones. Contra 250 es una gran diferencia. El gran rey del gasto en defensa es Estados Unidos, que gasta poco menos de 1 trillón. ¿Vale? Unos 700 billones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creemos que se ha dado este choque y que no es fortuito? Y que por tanto va a derivar en esta consecuencia, que es una alianza militar que va a aislar a China. Quédense con esta historia, con este mensaje. China va a quedar aislada. Y esto va a tener consecuencias económicas y de mercados. Miren, la información con la que contamos, ya que China no ha dado información, pero sí que tenemos analistas allí a pie sobre el terreno, estas informaciones que nos llegan apuntan
apuntan a que el incidente fue instigado por China por una serie de razones, ¿vale? La primera es que India venía construyendo una serie de puentes y pequeñas pistas de aterrizaje en la zona fronteriza, imitando el nivel de infraestructuras que China estaba haciendo al otro lado de la frontera, una frontera que, por cierto, nunca ha sido bien definida, ¿vale? Por tanto, hay grises ahí, ¿no? Entonces, India tenía el objetivo de alcanzar el mismo nivel de infraestructura militar en la región y China no podía permitirlo porque China consideraba ese punto como un baluarte para la estabilidad en su frontera del oeste, ¿no? En su frontera occidental. Otra teoría, para mí la más importante, según mis fuentes, es que Pekín se ha negado a la decisión de Nueva Delhi de designar esta región, el Valle de el Valle de Ladakh, que es en donde ha habido el conflicto. Este valle pertenecía a la región autónoma del Kashmir, que ustedes saben que ha sido una región que se ha puesto bajo el control del gobierno central. Una decisión que tomó Narendra Modi de un carácter fuertemente nacionalista y que le llevó a la victoria de las últimas elecciones. Ya saben que en la India son muy nacionalistas, ¿de acuerdo? Entonces, acabar con esta autonomía del Kashmir, que de alguna manera guiñaba el ojo a China, ¿no? Pues Pekín lo ha visto con muy malos ojos y hay ya quien dice que Pekín quiso golpear y castigar a la India por este gesto de quitar la autonomía del Kashmir, ¿de acuerdo? Sea como fuere, yo creo que este conflicto ha venido motivado por el deseo de China de dominar Asia. Pekín trata, ya saben ustedes, de consolidar su dominio regional, ¿no? Justo en un momento, y no es ninguna coincidencia, antes mi amigo Jonathan Zuluaga me decía, yo no creo en las coincidencias, yo tampoco. Pues fíjense qué coincidencia. Este choque militar ha tenido lugar justo en un momento en que los Estados Unidos, que es el policía del mundo, está distraído con una crisis pandémica y una crisis política galopante. Y por tanto tiene los ojos puestos en resolver esto, la Casa Blanca, y no resolver un conflicto en el Himalaya. Por eso China, que aspira a expandirse o seguir con su proceso de expansión y dominio de la región, ha aprovechado el momento, ¿no? Fíjense que esto también ha coincidido no solo con la debilidad de Estados Unidos, sino que ha coincidido con la implantación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, haciendo saltar por los aires el acuerdo entre Reino Unido y China, según el cual Hong Kong debía ser una autonomía, ¿no? Hasta el año 2040. ¿Se acuerdan? Ese acuerdo tenía un nombre, ¿no? Un país, dos sistemas, ¿no? Esos dos sistemas significaba que Hong Kong debía regirse por su propio sistema democrático. Pues China lo ha hecho saltar por los aires, ha aprovechado también una debilidad de Estados Unidos reciente y ha implementado esta Ley de Seguridad Nacional por la que de facto ha puesto a sus operativos militares y policiales en Hong Kong. Por tanto, India, Hong Kong, hace una semana también zarandeó a Taiwán sobrevolando el territorio taiwanés con jets militares chinos y también ha incrementado de manera sensacional su estrategia y su campaña agresiva en el este y en el sur del mar de la China, ¿no? Por lo tanto, China está en pleno proceso expansionista y de alguna manera hay que parar eso. Y por eso muchas naciones, Israel, Francia, Estados Unidos, se han acercado a India, y le han ofrecido apoyo en inteligencia militar y en equipamientos militares de defensa. No solo armas, sino también munición. Han sido muchos, pero el que más se ha acercado ha sido Estados Unidos, quien ha querido atraer a la India hacia esa alianza más definitiva.
¿de acuerdo? Entonces hoy las relaciones diplomáticas entre China e India están en su punto mínimo. Diría que entre China y el resto del mundo están en su punto mínimo. China se está autoaislando y esto es lo que creo que va a dar pie a esa reorientación de política geográfica y de defensa de la India. Y bueno, y esto no lo digo yo, para aquellos de ustedes que, como yo, tuvieran digamos, el placer de poder seguir y leer noticias de carácter político en los diarios de la India, verían cómo esta misma semana 3 figuras claves de la política de la India, que son prácticamente todos los ex embajadores indios en Pekín, han dicho que India debe consolidar una coalición compensatoria con países democráticos, todos en la misma línea. Unos han sido más claros, otros han sido menos duros, ¿no? Quizás el embajador indio en China, que se llama Bambawale, que ha sido el más directo, ha dicho India debe alinearse con los Estados Unidos. Así lo ha dicho. Y esto creo que supone el fin de la era de la autonomía estratégica de la India, de la era del no alineamiento con Occidente, y ahora pasará ya a alinearse con Occidente. ¿Por qué? Porque la simetría de poder es tan grande que la única manera que la India tiene de garantizarse una defensa y una seguridad nacional es con alianzas. Esto va a ser mal visto por China, por supuesto, y ya tenemos montada y liada pues la nueva era de bloques. Como en los años 70 y 80 tuvimos los 2 bloques, ahora vamos a tener esos 2 mundos, un mundo con China y un mundo sin China. Y tendremos que empezar a aprender a invertir en ese mundo sin China, porque no creo que nadie quiera de alguna manera invertir en un mercado aislado que probablemente esté sujeto a sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el aviso que quería dar hoy. ¿Cuán rápido puede ir esto? ¿Cuán rápido puede ir este aislamiento de China? Militar, y si es militar, vendrá el aislamiento económico también, como ocurrió con la Unión Soviética. Pues va a depender de China, va a depender de sus acciones, de si esa aspiración expansionista sigue o no. Y la verdad, yo no sé qué va a ocurrir, pero no veo un giro, no veo una voluntad de China de abandonar ciertos objetivos, viejos objetivos de dominio sobre la región. No lo veo. No hay nada que me haga pensar en esos términos. Quiero decir, a China hace tiempo ya que se le ha caído la careta y hemos visto pues la verdadera cara, ¿no?, de lo que es un sistema y un país con un partido único, que se llama, por cierto, Partido Comunista, que ha desempolvado pues viejas voluntades, ¿no?, de este tipo de organizaciones comunistas, ¿no?, que no es otra que expandir y dominar el mundo en base a esta ideología, ¿no? Entonces, me da la sensación, no va a ser inmediato, evidentemente, porque tampoco se van a hacer el harakiri, se van a disparar un tiro en el pie, ¿no? Pero me da la sensación de que China va por el mal camino y China va a acabar aislándose del mundo. Fíjense que en Europa, es experta en ponerse de perfil ante conflictos de una cierta entidad. En Europa está ocurriendo algo muy interesante, y es que Europa ha intentado acelerar la implementación de los criterios ESG, que es Environment, Social and Governance, que son los criterios de inversión socialmente responsables con la sociedad, con el medio ambiente. El señor Dombrovskis, que es vicepresidente para la estabilidad financiera, dijo que 1/3 del presupuesto de la Unión Europea
va a ir destinado a dar un giro medioambiental en el continente, pero no hay suficiente dinero público. Entonces va a agarrar el dinero privado, el dinero que sale de las carteras de inversión y de los fondos de inversión, y los va a canalizar hacia proyectos verdes y que cumplan con estos criterios socialmente responsables y con el medio ambiente. ¿Cómo? Con regulación. Hoy mismo se están cambiando las tres grandes leyes de las inversiones, que son la MiFID II, UCITS y la otra ley que es el AIFP. Se están cambiando. ¿Y para qué? Para introducir la obligatoriedad de invertir con criterios ESG, Environment, Social and Governance. Por lo tanto, están obligando al capital privado a invertir de esta manera. A abandonar proyectos y acciones y bonos de empresas que no invierten en verde y dirigirlos hacia proyectos que sí invierten en verde. Que sí invierten en verde y que tienen un scope socialmente responsable. ¿Y qué significa socialmente responsable? Pues significa que se tienen que tener en cuenta a la hora de invertir criterios de derechos humanos, privacidad, respeto por la información privada. Y ahora yo me pregunto, ¿China cumple? Las empresas públicas chinas que están listadas en los índices chinos, ¿cumplen con los derechos humanos y cumplen con la inviolabilidad de la información privada? No cumplen. Por lo tanto, esta iniciativa político-económica en Europa automáticamente puede dejar fuera todo el capital europeo que debe canalizarse hacia inversiones y que ya no podrán canalizarse a inversiones chinas en tanto en cuanto China no cumple con la S de la ESG. No es socialmente responsable porque no cumple con el cumplimiento de muchos derechos humanos y todo esto. Por lo tanto, por esta razón y por la otra razón geopolítica, algo ha cambiado a raíz de aquel accidente entre India y China, algo ha cambiado a raíz de la aceleración china en su expansión, el endurecimiento en Hong Kong, las amenazas a Taiwán, algo ha cambiado que este nuevo mundo de bloques está viniendo más rápido del que yo me esperaba. Así que esto va a tener consecuencias y debemos ser responsables e inteligentes a la hora de posicionar nuestras carteras. Bien, en el grupo lo estamos teniendo en cuenta y estamos intentando de alguna manera ser cautos con nuestras inversiones en China. Yo lo dejaría aquí. Si quieren hablamos un poquito de México antes de acabar. Son tres bloques. El primer bloque era de irracionalidad, no, exuberancia sí, y seguirá la exuberancia por todas las razones que les he dicho. El segundo bloque era el nuevo mundo de bloques está aquí, se está acelerando y hay que tomar medidas porque hay una parte de ese mundo de dos bloques que se va a quedar aislada y eso va a tener implicaciones en las valoraciones de ese capital que esté destinado en el bloque aislado. Y el tercer bloque con el que querría acabar es México, ¿no? Entonces, México voy a hablar de tres cosas, ¿no? Uno, el coronavirus, el COVID y las implicaciones económicas y las previsiones. El otro va a ser un bloque político y el otro va a ser un tema económico. En cuanto a COVID en México, bien, la información desde el gobierno sigue siendo muy compleja. Las decisiones personales o que afectan a nuestras vidas y que afectan a las empresas se toman desde las propias empresas. Por lo tanto, hay un poco de desorden ahí, ¿no? No hay un orden ni concierto, ¿no? Sobre una normativa exacta que tenemos que tener nosotros mismos, pues estamos en México como empresa, pues configurando un poco nuestros propios planes, ¿no? Entonces, en la medida en que cada uno hace sus propios planes, pues hay un poco de confusión, ¿no?
Parece que los únicos que sí, digamos, siguen algunas directrices son las empresas públicas, ¿no? El resto, cada uno, pues sus propios planes, ¿no? Semáforos, bueno, buenas noticias, entre comillas, en relación a un número de estados que pasaron de rojo a naranja a principios del mes de julio. Esos creo que fueron unos 15 estados, ¿no?, que pasaron a naranja. En la primera semana solo fueron dos estados y luego pues ya han sido 10 estados, ¿no? Y ahora tenemos estos 15 estados que están en una situación de naranja, ¿no? ¿Qué significa naranja? Pues oye, una apertura. El rojo era solo podían actuar actividades esenciales, algunas, no todas. Naranja es que todas las actividades esenciales ahora pueden abrir, y naranja es que algunas actividades no esenciales, como restaurantes, centros comerciales, cines, incluso hoteles, pues también pueden abrir con limitaciones de aforo. Bueno, pues esto es lo que significa naranja. Tenemos 15 estados en naranja, lo que significa que tenemos 17 estados que siguen en rojo. ¿Cuándo pasarán de rojo a naranja? Y los que están en naranja pasarán a amarillo. Bien, esto es difícil decirlo, porque hay estados que dan información incompleta. El gobierno central, por lo tanto, que es quien decide el color del semáforo, pues puede tardar en ordenar el cambio de color, ¿no? El subdirector de salud denunció que los datos eran discutibles, que no eran, digamos, confiables. Entonces, el gobierno está esperando más información de todos los estados, pero bueno, y la decisión estará en función de la evolución de estos datos, de esta información. Pero deben ustedes saber que es difícil porque la consistencia estadística de los datos es baja. Es baja. Entonces eso frena al gobierno y frena al subsecretario de Salud, que es quien lleva y decide. Pues eso, la falta de consistencia de la información y de los datos de cada estado frena la rapidez con la que debiera ir, ¿no? Entonces, esto va a ser lento, ¿vale? Sí se habló de que los que están en naranja probablemente en septiembre acaben siendo los que estarán en amarillo. Fíjense que al principio se hablaba de que en septiembre habrán algunos en verde, no lo consideramos, no habrán estados en color semáforo verde, habrá estados en color o semáforo amarillo. ¿Quiénes? Pues creemos que podrían ser los que hoy están en naranja. Y en septiembre, los que hoy están en rojo, pues probablemente pasen a naranja. ¿De acuerdo? ¿Qué significa amarillo? Bueno, pues estas actividades no esenciales que hoy pueden abrir en aquellos estados con semáforo en naranja, que son hoteles, restaurantes, cines, pero tienen una limitación de aforo, pues en amarillo esas limitaciones desaparecerían gradualmente, ¿vale? Eso sería amarillo. Y además habrían otro levantamiento de limitaciones que serían pues, los volúmenes de transporte, camiones, que hoy hay límites, aunque tengas el semáforo en naranja, hay límites, en amarillo se levantarían, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es la visión un poco de la evolución del coronavirus y los impactos económicos a medida que se vayan reabriendo. Esto es lo que estamos contemplando. En septiembre la mitad de los estados podrían estar en amarillo y la otra mitad podrían estar en naranja. En septiembre. Política. Tuvimos la visita de López Obrador a Estados Unidos con el objetivo público, pues como muy bien me ha explicado mi compañero Jonathan en nuestras oficinas de México. El objetivo público era pues dar el pistoletazo o el banderazo de salida al acuerdo TEMEC. ¿De acuerdo? Hubo una firma simbólica, pero el acuerdo ya estaba preparado. Una firma simbólica sobre algunas partes regulatorias del sector, de los sectores involucrados. ¿Qué partes? Tema salarial. Esto es algo que nos preocupaba porque bueno, llegamos a pensar en su momento que este acuerdo significaba que los salarios de la parte mexicana tenían que subir mucho y podría representar una pérdida de competitividad muy importante. Bien, viendo en detalle el acuerdo, de entrada no se habla de igualar salarios, por lo tanto respiremos tranquilos, no es malo para México.
sino que no hablamos de igualdad salario, sino que hablamos de incrementos graduales para eliminar diferencias abismales, y tampoco se habla de que todos los trabajadores de los sectores afectados tengan que subir los salarios, sino solo aquellos segmentos o departamentos de las empresas de estos sectores afectados, pues aquellos departamentos que ocupan a gente más cualificada. Por lo tanto, desde este punto de vista podríamos decir que el TMEC es algo similar al NAFTA, no es nada disruptivo, no es nada nuevo, y por lo tanto es el cambio de un acuerdo para otro, hacia otro, sin que hayan grandes disrupciones. Quizás pues es un acuerdo con capítulos nuevos en la parte digital, algo que no estaba contemplado en el NAFTA, ¿vale? Tema económico, economía en México. Bueno, México no avanza, no vemos señales prácticamente en ningún rubro de mejora, cuando sí estamos viendo mejoras en Estados Unidos, mejoras en Europa. México va más tarde. Pero con el pase a semáforo naranja de 15 estados y el levantamiento de algunas limitaciones y la apertura de algunos sectores, pues sí que creemos que la actividad en julio repuntará, pero esto se verá en los datos que se publiquen en agosto. Por lo tanto, de momento México va a estar un poco presionado todavía, porque no va a estar favorecido en los datos o por los datos, como sí lo van a estar otras regiones del mundo. ¿De acuerdo? Y por el tema político, pues aparte del TMEC y la visita de López Obrador, en la que también había un mensaje subliminal, ¿no? O sea, oficialmente era la apertura o el inicio, banderazo de inicio del acuerdo TMEC, pero también había un objetivo político en la visita, ¿no? Y creo que más por parte de Donald Trump, ¿no? De visualizar o dejar ver un acercamiento entre Estados Unidos y entre Trump, la administración Trump y México, y de alguna manera pues ganar el apoyo político latinoamericano y más concretamente el mexicano, el voto mexicano de cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Más allá de esto, pues bueno, la visita sirvió pues para acercar posturas, para dejar claro que todo está bien, que no hay problemas con el muro, con la defensa en la zona, y eso es bueno, eso es positivo, ¿no? Y en política, pues bueno, también comentar lo que he aprendido, ¿no? De México, que el evento importante son las elecciones intermedias de junio del año que viene, en donde se renueva la Cámara de Diputados y hay 15 gobernaturas en juego, ¿no? Eso es importante porque, bueno, pues en función de cómo esté la economía, pues la popularidad de López Obrador pues puede verse dañada más o menos y puede afectar a la gobernabilidad, ¿no? De cara a que puede perder el partido de López Obrador, pues puede perder asientos, ¿no? En la Cámara en las elecciones de junio. Pero queda mucho para eso. Queda mucho para eso. Ahora va a haber ruido político, ya lo saben ustedes. Todo este asunto con el exdirector de Pemex, el señor Lozoya, involucrado pues, en comisiones pagadas supuestamente al expresidente Peña Nieto. Todo esto va a salir a la luz y el objetivo es de alguna manera pues correr una cortina de humo para despistar o desviar la atención del votante pues desde los asuntos económicos hacia el tema de la corrupción, ¿no? Y de esta manera pues ganar algo de oxígeno para López Obrador. La política, por lo tanto, bueno, sigue su curso, nada nuevo sobre el horizonte, nada que no ocurra en el resto de países y ya está. Yo diría que el tema económico relevante también, según comentaba mi compañero, es la posible pérdida de rating de México por parte de las otras dos agencias de rating, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la deuda, o gran parte de la deuda, está en manos de extranjeros, inversores extranjeros, institucionales, muchos de ellos,
que requieren que México sea investment grade. Si pierde el grado de inversión, la categoría de investment grade, ese capital puede salir. Curiosamente, lo positivo, ciertamente positivo de México, y quiero recalcarlo y subrayarlo, hay una cosa positiva en México, y es esa voluntad casi férrea de López Obrador de no endeudarse, de no incurrir en déficits, en desórdenes fiscales. Y eso es lo que hace que probablemente pueda mantener el rating y reduce las posibilidades, ciertamente, de que las agencias recorten el rating. Y por tanto ese riesgo queda minimizado. Es curioso, y con esto acabo, porque un gobierno de corte socialista o de izquierdas, como puede ser el de López Obrador, que en un inicio se tildaba de populista, este tipo de gobiernos suelen venir o estar asociados con desórdenes fiscales, gasto, desequilibrios de las cuentas públicas, espiral de deterioro fiscal, crisis de deuda. Pues curioso, en este caso es lo contrario, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a la administración de López Obrador. Hay que reconocer que está manteniendo un cierto orden fiscal y, curiosamente, un gobierno o un país en donde el gobierno está a cargo de un frente de izquierdas, se está convirtiendo en el país más ortodoxo del mundo, en términos monetarios y en términos fiscales. Y eso, me atrevería a decir, que tiene que acabar reflejándose de alguna manera en positivo en los activos mexicanos, sobre todo aquellos relacionados con la deuda y la moneda. ¿Cuándo? No lo sé. Pero la persistencia en la disciplina fiscal y monetaria debe acabar reflejándose en una estabilidad de los activos de deuda, los hacen atractivos, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que es justo mencionarlo. Ahora sí, 10 minutos para preguntas y respuestas. Te paso la primera pregunta. Hablando del déficit de Estados Unidos, ¿cómo ves tú la sostenibilidad del mismo hacia el plazo? Obviamente sí entendemos que todo este endeudamiento tarde o temprano va a tener algunas consecuencias, pero ¿cómo ves que se sostenga pensando que es la moneda donde se refugia todo el mundo? Bien, eso es algo complejo, pero voy a intentar explicarlo con palabras sencillas. La estabilidad de la deuda no tiene que ver tanto con el número o el porcentaje que represente sobre el PIB. Tiene que ver con la relación entre lo que cuesta la deuda y lo que ganas con esa deuda. Ya saben ustedes que Estados Unidos es el mayor hedge fund del mundo, porque básicamente emite mucha deuda obligatoriamente. Eso es algo que la gente no entiende. Estados Unidos es el único país del mundo que está obligado a incrementar su deuda. ¿Por qué? Porque es el país que domina la divisa de reserva. Eso significa que los otros bancos centrales, cuando comercian y cuando reciben el dinero, lo depositan en el Banco Central en forma de divisa de reserva, que es el dólar. Y no lo tienen guardado en el cajón, sino que quieren invertirlo en el activo denominado en la divisa de reserva, que es el Treasury norteamericano. Por lo tanto, llaman al Departamento del Tesoro y le dicen: emite deuda, que tengo unos dólares y quiero comprar deuda, para que me pague algo, ¿vale? Y tiene que entregar deuda, nuevos papeles de deuda. El día en que Estados Unidos deje de endeudarse, dejará de ser una divisa de reserva. ¿Dónde está el límite? Entonces, Estados Unidos, fíjense que incurre mucho déficit comercial, por tanto, recibe bienes y paga dólares. Ese país exportador recibe los dólares, los guarda en el Banco Central como reservas y le pide al Tesoro: dame bonos, y se los devuelve los dólares. Por tanto, los dólares vuelven a Estados Unidos.
Y la historia está, ¿qué hace el país con esos dólares? Pues muchas veces estos dólares que están en el sistema bancario, vuelven a manos de los privados, sobre todo grandes corporaciones, los reinvierten y sacan más. Por lo tanto, lo que se obtiene por toda esa deuda es más de lo que se paga por esa deuda. Y esto es así. De hecho, hoy, esa diferencia es máxima histórica. Ese dinero que vuelve a entrar en Estados Unidos, que es fruto de nueva emisión de deuda, va a financiar o ha ido a financiar en la última década, 2 décadas, todo ese mar de empresas y proyectos norteamericanos en el exterior y que tienen unas rentabilidades asombrosas. Yo tengo un gráfico en mis sistemas en donde veo cómo el coste de la deuda está muy por debajo del retorno de la deuda. Por lo tanto, Estados Unidos puede seguir financiándose, emitiendo deuda, incrementando el ratio de deuda sobre PIB, en tanto en cuanto siga actuando como el mejor hedge fund del mundo. ¿El resto de países puede hacer esto? Hombre, puede hacerlo, pero no consiguen hacerlo igual de bien. Quizás alguno, pero el 98% de los países no consigue sacar más del rendimiento de la deuda de lo que les cuesta la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda va a financiar gasto corriente, gasto social. Y el gasto social es muy honorable, pero en términos financieros no es computable, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, en términos de deuda, de momento no me preocupa. El único problema en Estados Unidos es que a pesar de que saca más por la deuda de lo que paga por la deuda, ese beneficio queda en manos de esos privados. Entonces, ¿cómo se revierte de manera que todo ese beneficio, ese margen, cómo se revierte para que sea toda la sociedad la que se beneficie y la descomposición, el desequilibrio de riqueza no siga acentuándose? Esa es una cuestión política de más difícil solución, que puede solucionarse pues, con un reajuste de la fiscalidad para las grandes empresas, ¿no? Pero la respuesta es clara, ¿no? No me preocupa de momento, ni en los próximos 5 años no me preocupa el tema de la deuda de Estados Unidos. Un segundo, por favor. Mariana, te truco, estigamos en la conferencia. ¿Más preguntas? En términos de inversión, tomando en cuenta fondos en dólares ya fuera de activos, de acciones o deuda, comparado contra otras monedas fuera el euro o el peso, ¿qué opinión tendrías? ¿Seguirías en dólares o estarías viendo oportunidades en otras monedas o inversiones en otro tipo de monedas? Bien, entre las monedas fuertes, yo tengo una visión estructural positiva para el dólar y aquí no coincidimos con algunos de mis compañeros. ¿Por qué? Las monedas nacionales acostumbran a actuar de activo refugio. Si tú eres un inversor japonés y inviertes fuera porque tus activos dan cero, pues estás comprando peso mexicano, real brasileño, estás invirtiendo en esos activos. Cuando hay una gran crisis, lo que haces es volver a tu país. Por tanto, tu propia moneda actúa de activo refugio, ¿vale? Entonces, entre todas las monedas o todos los activos refugio, uno tiene que preguntarse, ¿cuál va a ser mejor? Yo creo que el que va a ser mejor es el que tenga menor oferta relativa. Y desde este punto de vista creo que la moneda que va a tener la mayor oferta relativa van a ser el euro y el yen japonés, y por tanto eso los hace menos atractivos. ¿Por qué? ¿Por qué mayor oferta relativa? Porque ellos, sin ambajes, sin ambigüedades, monetizan la deuda. Por lo tanto, fabrican y imprimen billetes a ritmos superiores, muy superiores. Europa ha financiado la mitad de las deudas. O digamos, Europa ha emitido billetes para financiar deudas equivalentes al 50% del PIB. Japón equivalente al 100% del PIB. Estados Unidos equivalente al, no sé, 35% del PIB o 40% del PIB. ¿Vale? Entonces, menos.
Entonces, el dólar tiene una menor oferta relativa que el euro. Por eso yo creo que desde un punto de vista de credibilidad, el dólar es más creíble que estas otras dos monedas, ¿vale? En cambio, contra otras monedas que no hacen esto, por ejemplo, el peso mexicano, pues es posible que el peso mexicano acabe fortaleciéndose, sobre todo si López Obrador sigue empeñado en no endeudar el país. Por tanto, es muy buena noticia, ¿vale? Yo si tuviera que invertir, invertiría en dólar y en su caso combinaría dólar con peso mexicano, ¿vale? Sobre el tipo de activos, no sé si hay alguna pregunta. Tengo otra, pero más bien sobre el tema geopolítico que tocaste. Mencionaste clara la posición en este punto de China y obviamente de los aliados, por decirlo, de Estados Unidos, pero Rusia, ¿dónde queda en todo este contexto? Rusia es otro país que de manera voluntaria prefiere aislarse, ¿vale? Hay una relación muy estrecha entre Rusia y China. A pesar de que, curiosamente, Rusia se ha ofrecido a India para venderle armas en ese conflicto con China. Fíjense qué oportunista, ¿no? Rusia es un oportunista, ¿no? Es un país oportunista. Pero está en el lado equivocado del mundo. Está en el lado de un país, lo mismo que China, un país o un sistema de partido único. Ya saben que en Rusia Putin acaba de modificar la constitución para poder perpetuarse en el poder. Cualquier rama o vertiente política opositora a Rusia, a Putin, ya sabe dónde acaba, ¿no? Acaba en una celda. Esto ha ocurrido con prácticamente todos los candidatos opositores, ¿no? Hasta el gran campeón del mundo, ex campeón del mundo de ajedrez, creo que fue Garry Kasparov, ¿no? Que se erigió como candidato opositor y acabó en la cárcel, ¿no? Entonces, eso es estar en el lado oscuro y en el lado erróneo del mundo, ¿no? Fíjense que Estados Unidos ha pretendido en los últimos 20 años ayudar a China a alejarse de la órbita de Rusia y lo hizo con leyes ad hoc favorables a China. Hubo una ley que se llamaba la Ley de la Nación Más Favorecida. La Ley de la Nación Más Favorecida, en virtud de la cual Estados Unidos fijaba unos aranceles mínimos inexistentes y unas condiciones comerciales muy favorables para China. ¿Qué pretendía Estados Unidos con China? Desarrollarla económicamente y gracias a ese desarrollo que se alejara de la órbita soviética primero y de la órbita rusa después. Bien, no lo ha conseguido. China no ha abandonado su visión marxista del mundo, sigue estrechamente vinculada con Rusia. Hay acuerdos de compra de energía entre Rusia y China, por el cual Rusia acepta yuanes, que es una moneda que, según yo lo veo, y en contra de toda la opinión pública, es mi opinión personal, el yuan nunca será una moneda de reserva, nunca. Por tanto, creo que es un suicidio para Rusia aceptar el yuan. Pero sea como fuere, Rusia está ahí. En cualquier conflicto que China tiene con cualquier país del mundo, Rusia se pone del lado de China. Si China quiere debilitar a los Estados Unidos, Rusia se pone del lado de China, ¿no? Rusia queda atrás. Pero bueno, son suficientemente inteligentes Putin como para no caer en el ostracismo y acabar siendo un paria económico. Son suficientemente inteligentes como para mantener un mínimo vínculo con el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo diría que Rusia es una economía que no vale la pena invertir en Rusia, tan solo pues, en algún bono a corto plazo, porque tiene reservas que pueden respaldar tu bono, ¿vale?
te paga una TIR pues, adicional a lo que serían el resto de mercados del mundo, grandes países del mundo. El bono de Rusia, pues en local te está pagando ya poco, un 5%, significa que de alguna manera sí que te está recibiendo apoyo, pero solo en estos mercados. Deuda en dólares, yo compraría deuda en dólares, no es confiable el rublo. Recuerdo todavía, tengo muy grabado en mi retina pues las grandes crisis del rublo no hace mucho, por el conflicto con Ucrania, conflictos que pueden volver a repetirse en algunos países de Europa, ¿no? En los que Rusia reclama pues, ciertas regiones. No es el lugar para estar de manera estructural. Hay otros países en los que sí que hay que estar estructuralmente, están bien posicionados. Taiwán está muy bien posicionado como el rey con el expertise en el mundo y en el sector de los semiconductores, que es un sector clave, es una temática estable y clave en un mundo de desarrollo de la tecnología 5G, gran consumidora de semiconductores. Vietnam también es un mercado en el que puedes estar estructuralmente, porque fíjense que Vietnam está en esas dos plataformas, comentaba mi amigo Pablo ahora, ¿no? Está en la plataforma económica liderada por Estados Unidos, el ATPP, que es el Asia Trans-Pacific Partnership, que intenta formar una coalición de libre comercio entre los países miembros, siempre y cuando cumplan con unas leyes comerciales, económicas, democráticas. Como China no lo cumple, pues entonces quedaba fuera. Y esa era la manera que Obama tenía de aislar a China, con el ATPP. En cambio, Trump quiere aislarla de una manera menos elegante, ¿no? Y esto responde un poco a una pregunta que me hacen muchos también. Oye, si gana Biden, ¿qué puede ocurrir? Pues si gana Biden puede ocurrir algo, un cambio en términos de política exterior de los Estados Unidos. Sencillamente, el objetivo será el mismo, aislar a China. Los demócratas también están muy cabreados con Pekín. De hecho, Obama quería aislar a China. Y Biden también, pero de esta manera, ¿no? Con acuerdos comerciales o alianzas de libre comercio que dejarían y excluirían a China, ¿no? Por lo tanto, el único cambio que preveo ahí, si gana Biden, es eso, ¿no? Un cambio en la orientación de política militar y económica y exterior, ¿no? Y Biden, evidentemente, también significará más impuestos, cosa que el mercado no se lo tomará bien. ¿Alguna pregunta más, la última? Sí, sería la última. En cuanto a inversiones, ¿recomendarías ahorita entrar al mercado de Estados Unidos de capital, de acciones? Yo recomendaría entrar en Estados Unidos, sí, pero no a través del Standard & Poor's, que creo que es uno de los mercados que puede tener un riesgo de re-rating. Un re-rating es poner en precio un riesgo que hoy no está, ¿vale? Pero que puede estar fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene una concentración más elevada que el resto del sector de índices del mundo. Ya saben ustedes que el sector tecnológico tiene una elevadísima concentración. No creo que sea un problema las valoraciones. Quizás en algún caso, yo que sé, Nikola, pues oye, le ha vendido un coche y ya vale 30.000 millones. Bueno, en algún caso sí, pero Google, Apple, Microsoft, todas estas, pues probablemente sigan siendo auténticos monopolios poderosos y sigan beneficiándose de eso. Por tanto, no me preocupa la valoración porque justifica su condición monopolística. Lo que sí que me preocupa es que precisamente esa condición monopolística y poderosa es la que puede provocar un cambio regulatorio. Por ejemplo, en Europa ya estamos haciendo un cambio regulatorio que ataca a estas compañías. En forma de, ¿tú quieres operar en Europa? Impuestos. Entonces, en la medida en que un solo gesto, un solo aspecto, cambio regulatorio que afecte específicamente a este sector, como pesa tanto en el Standard & Poor's, pues va a afectarle mucho al propio Standard & Poor's. Entonces yo invertiría en Estados Unidos quizás a través de otros sectores, ¿no? Quizás más cíclicos, más small cap, más mid caps, ¿no? Russell o algo así. Así, de esta manera invertiría yo. Bueno, señores caballeros, pues muchas gracias por la atención. Espero haber aclarado un poquito el panorama, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Pues gracias a ti, Alex, y gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima.